muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde barra noche daremos inicio a los 5 relatos de terror en una de las carreteras más peligrosas de USA, contados por conductores. Historia 1. La sombra misteriosa. Después de semanas intensas de escuela y trabajo, mi familia y yo decidimos hacer una excursión por la carretera de la muerte para disfrutar de un merecido descanso y cambiar un poco de aires. Era una oportunidad para relajarnos y disfrutar del aire fresco de montaña. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza, lo que parecía perfecto para nuestro viaje. Mientras íbamos disfrutando del paisaje, mi hija pequeña estaba distraída con su celular. En un momento dado, apareció en pantalla una leyenda sobre la carretera de la muerte, mencionando que en este tramo se reportaban avistamientos de fantasmas y espectros, debido a su peligrosidad y sus curvas traicioneras. La historia mencionaba que los avistamientos podían ser causados por la tensión y el miedo que produce la carretera. El ambiente cambió sutilmente. Nuestras mentes empezaron a cuestionar cada sombra y cada movimiento. Entonces, mi esposa señaló algo entre los árboles a lo lejos. Nos detuvimos para observar mejor y lo que vimos parecía ser una figura oscura y alargada moviéndose entre los troncos. La forma era tan inusual que mi hija pequeña empezó a llorar del susto. Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo, aceleré el auto, buscando escapar de lo que en ese momento nos parecía una amenaza. Cuando finalmente llegamos a un área de descanso para calmar a nuestra hija y recobrar el aliento, decidimos investigar con más calma. Al acercarnos a la zona, nos dimos cuenta de que la figura era en realidad un alce grande que se había escondido parcialmente entre las ramas. El alce nos observaba tranquilamente, sin parecer inmutado por nuestra presencia. Decidimos no acercarnos más para evitar molestar al animal, ya que aunque era solo un alce, seguía siendo una criatura salvaje y preferimos no arriesgarnos a que se sintiera amenazado y actuara de manera agresiva. Nos alejamos con cuidado y subimos de nuevo al auto, riéndonos aliviados y agradecidos de que no se tratara de un fenómeno paranormal. El sol seguía brillando y la carretera de la muerte, en plena luz del día, nos había jugado una broma. El incidente se convirtió en una anécdota divertida para la familia, recordándonos que a veces, lo que parece aterrador tiene una explicación más simple. La carretera de la muerte en Colorado, con sus curvas impredecibles y su ambiente inquietante, nos hizo recordar que la realidad puede ser menos aterradora que las historias que se cuentan sobre ella. Historia 2. Movimiento imposible. Tenía que dirigirme a un viaje de negocios, así que me fui por la ruta 555, la carretera de la muerte, para llegar un poco más rápido. Salí al amanecer tratando de aprovechar la luz del día antes de que se desvaneciera. La primera luz del día comenzaba a iluminar el horizonte, y la niebla matutina envolvía el paisaje en un manto etéreo y silencioso. De repente, mientras miraba hacia adelante, noté algo de reojo por mi lado. Fue un movimiento fugaz, como si algo estuviera huyendo rápidamente. Luego, por el retrovisor, vi cómo cruzaba la calle para llegar a las montañas y adentrarse entre los árboles. La niebla matutina y la velocidad a la que iba dificultaban una visión clara de lo que había visto. Decidí detenerme brevemente pensando que una persona necesitaba ayuda, pero al revisar el área, no encontré nada. La vegetación densa y el terreno accidentado hacían imposible que cualquier cosa se moviera con la rapidez que había visto. A medida que me acercaba al lugar donde había visto el movimiento por primera vez, me di cuenta de que era del lado del acantilado, un lugar casi inaccesible y con una caída peligrosa. La sensación de que algo no encajaba se quedó conmigo el resto del día. Aunque intenté racionalizar lo que había visto, el movimiento escurridizo seguía rondando en mi mente. Historia 3. La sombra acechando la caravana. Anoche, mi familia y yo estábamos en una caravana de casas rodantes, dirigiéndonos a Silverton. La caravana se formó la noche anterior en un área de descanso donde coincidimos con 4 casas rodantes más que se dirigían al mismo destino. Nos sugirieron que viajáramos juntos debido a la peligrosidad de la carretera de la muerte. Para mayor seguridad, nos dieron una radio para comunicarnos en caso de que algo ocurriera en el trayecto. Después de un día agotador, estábamos ansiosos por llegar a nuestro destino.
La carretera estaba oscura y sinuosa, y el ambiente nocturno estaba cargado de una atmósfera misteriosa, amplificada por las luces tenues de las casas rodantes que seguíamos en fila. Mientras avanzábamos, el silencio de la carretera estaba interrumpido solo por el crujido de las ruedas sobre el asfalto. De repente, mi esposa y yo vimos un movimiento fugaz a través de la ventana de nuestra casa rodante. Una sombra se movía rápidamente en el bosque a un lado de la carretera. La figura parecía deslizarse entre los árboles con una rapidez inhumana. Inmediatamente, alertamos a los vehículos que iban delante de nosotros a través de la radio, describiendo lo que habíamos visto. Al principio, pensaron que podría tratarse de un animal grande, pero la cosa se complicó cuando comenzamos a ver la sombra moverse hacia la casa rodante que estaba justo enfrente de la nuestra. La sombra parecía treparse por el techo y las paredes de esa casa rodante, como si alguien estuviera subiendo por la estructura. Detuvimos nuestra casa rodante y nos dirigimos rápidamente a la casa rodante de enfrente, preocupados por la seguridad de la familia allí. Cuando llegamos, no encontramos a nadie fuera del lugar. La familia dentro de la casa rodante estaba igualmente asustada. Nos dijeron que habían sentido una presencia pesada, como si un gran animal hubiera saltado sobre ellos, y hasta habían oído pasos pesados en el techo. Aunque el susto nos dejó inquietos, no encontramos ninguna evidencia concreta de intrusión o problema. La familia en la casa rodante de enfrente estaba tan confundida como nosotros. Decidimos seguir adelante, pero el incidente se convirtió en un tema recurrente durante el resto del viaje. Historia 4. El paramédico y la presencia. Era una noche tranquila y fresca cuando recibimos una llamada urgente sobre un accidente en la carretera de la muerte. Como paramédico en turno nocturno, estaba acostumbrado a recibir llamadas en esta carretera, ya que los accidentes aquí eran comunes debido a sus curvas traicioneras y su peligrosa topografía. Sin embargo, cada llamada tenía su propio aire de inquietud, y esta noche no era la excepción. Al llegar al lugar del accidente, encontramos que, afortunadamente, ninguno de los vehículos había caído al acantilado. Sin embargo, un coche había resultado gravemente dañado, y uno de los ocupantes tenía heridas serias. Mi tarea era asegurarme de que no hubiera fugas de combustible que pudieran causar un incendio mientras esperábamos a los bomberos. Mientras revisaba los vehículos, vi algo a lo lejos a través de la ventana rota de uno de los coches accidentados. A primera vista, parecía que había una figura en el asiento del copiloto. Al principio pensé que era una persona herida que necesitaba asistencia inmediata, así que me apresuré a acercarme. La sombra se veía difusa y lejana en la penumbra, y la niebla de la noche no ayudaba a discernir con claridad lo que estaba viendo. Sin embargo, cuando me acerqué al vehículo y abrí la puerta, descubrí que no había nadie allí. La figura había desaparecido por completo, y el interior del coche estaba vacío. No había señales de la presencia de alguien, solo el vacío y la desolación del accidente. Al regresar a la ambulancia, me informaron que el ocupante con las heridas graves había fallecido. Me sorprendió profundamente, ya que había visto a esa persona en el auto minutos antes, y no podía entender cómo había desaparecido en ese corto periodo de tiempo. La discrepancia entre el tiempo que había pasado y el momento en que se reportó la muerte de la persona me desconcertó y me dejó con una sensación inquietante. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de confusión y reflexión. La carretera de la muerte, con su reputación de fenómenos inexplicables y su ambiente inquietante, me dejó con una sensación persistente de desasosiego. La imagen de la figura en el coche y la sensación de haber sido testigo de algo fuera de lo común me acompañaron el resto de mi turno y mucho después. La línea entre la realidad y lo sobrenatural en ese lugar se había difuminado de manera que no podía explicar. Historia 5. La vigilancia nocturna. La carretera de la muerte en Colorado es conocida por su reputación siniestra. Este tramo de carretera ha ganado su nombre debido a sus peligrosas curvas, el terreno escarpado y el alto número de accidentes que han ocurrido a lo largo de los años. La combinación de su sinuoso recorrido y el ambiente inquietante ha alimentado historias y leyendas sobre apariciones y fenómenos paranormales. Con esta reputación en mente, decidí pasar una noche en la carretera para investigar las leyendas locales sobre fantasmas y sucesos inexplicables. Llegué por la tarde, antes de que el sol se pusiera, y me instalé en mi vehículo, preparándome para pasar la noche en el lugar. Durante la tarde, todo parecía tranquilo, aunque no pude sacudirme una ligera sensación de que algo estaba observándome.
La carretera, envuelta en una penumbra creciente, ofrecía un escenario perfecto para lo desconocido. A medida que la noche se hizo más profunda, esa sensación de ser vigilado se intensificó. Decidí dormir un rato en mi auto para descansar antes de continuar con la investigación. Sin embargo, a medianoche, me desperté bruscamente con la sensación de que alguien se había subido a mi vehículo. Me levanté rápidamente, pero al salir no encontré a nadie ni rastros de que alguien hubiera estado allí. Pensé que quizás había sido un sueño, así que volví a entrar en mi auto y traté de seguir con la investigación. Mientras revisaba algunas grabaciones, mi equipo comenzó a fallar de manera extraña. Los dispositivos se apagaban y encendían sin razón aparente, y las grabaciones mostraban interferencias inexplicables. Finalmente, decidí que era hora de irme. Mientras me alejaba de la carretera, sintiendo que algo seguía mis movimientos, miré por el retrovisor y vi una sombra sentada detrás de mí. El corazón me dio un vuelco, y el miedo casi me hizo perder el control del vehículo y lanzarme directamente al acantilado. Logré frenar a tiempo, evitando el desastre inminente, y me aseguré de regresar a un lugar seguro. La experiencia me dejó con una incógnita inquietante. Y si tal vez, solo tal vez, en lugar de ser simplemente una carretera peligrosa, lo que realmente es peligroso es lo que acecha allí. Quizás las leyendas y los accidentes no solo se deben a la dificultad del terreno o a conductores inexpertos, sino a algo más oscuro que se oculta en las sombras de la carretera de la muerte.